Miércoles 24 de mayo, continuamos con este Srimad Bhagavatam podcast. Hoy vamos a leer texto 23, capítulo 7, canto segundo. Bienvenidos, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atsmat prasada sumukha kalaya kilesha Ishvakuvamsa avitirya gurot nideshem Tishtam vanam sadajitanuya avivesham Jasmim virudhyada sakandara harti marchat. La traducción es la siguiente. La Suprema Personalidad de Dios, juntamente con sus expansiones plenarias, debido a su misericordia sin causa, para con todas las entidades vivientes del universo, apareció en la familia de Maharaj Ishvaku como el Señor de su potencia interna, Sita. Por orden de su padre, Maharaj Dasaratha, él entró en el bosque y vivió allí por muchos años con su esposa y su hermano menor. Ravana, que era muy poderoso materialmente y que poseía 10 cabezas sobre los hombros, cometió una gran ofensa contra él y así pues fue finalmente derrotado. Vamos a leer el comentario. Srila Prabhupada comenta lo siguiente. El Señor Rama es la suprema personalidad de Dios. Y sus hermanos, o sea, ellos son Bharata, Lakshmana y Shatrughna, son sus expansiones plenarias. Todos los 4 hermanos son Vishnu Tattva y nunca fueron seres humanos ordinarios. Voy a detenerme aquí un momento, nada más para comentar que sucede en las escrituras, aquí ya lo acabamos de ver, que algunos nombres se repiten y puede causar eso confusión. Y se ha mencionado al señor Ramachandra junto con sus 3 hermanos. Sus 3 hermanos son Bharata, Lakshmana y Shatrughna. Y este Bharata que se menciona aquí no es el mismo rey Bharata del cual leímos hace unos días atrás. Aquel Bharata era el hijo mayor de otra encarnación de Krishna, el hijo mayor de Rishabhadeva. Y luego este rey Bharata, no el de hoy, sino el de aquel día, el de unos versos atrás, ese rey Bharata fue así el emperador de la tierra y gracias a él entonces, o vinculado con él, tenemos el libro, el Mahabharata. Pero este Bharata que se menciona hoy, que es el hermano del señor Ramachandra, es otra persona. Aquí estamos hablando de alguien diferente. Así que es nada más para que lo tengamos en mente. En este caso, sucede también por ahí un par de ocasiones más con otros personajes, pero en este caso en particular, estos 2 Bharatas son diferentes. Sigo leyendo. Existen muchos comentaristas del Ramayana, inescrupulosos e ignorantes, que presentan a los hermanos menores del señor Ramachandra como entidades vivientes ordinarias. Pero aquí en el Srimad Bhagavatam, la escritura más auténtica acerca de la ciencia de Dios, se afirma claramente que sus hermanos eran sus expansiones plenarias. Originalmente, el señor Ramachandra es la encarnación de la expansión Vasudeva de la personalidad de Dios. Lakshmana es la encarnación de la expansión Sankarsana. Bharata es la encarnación de la expansión Pradyumna y Shatrughna es la encarnación de la expansión Aniruddha de la personalidad de Dios. Lakshmiji Sita es la potencia interna del Señor.
Y ni es una mujer ordinaria, ni es Durga, la encarnación de la potencia externa. Durga es la potencia externa del Señor y ella está asociada con el Señor Shiva. Vamos a detenernos aquí una vez más. Bueno, aquí Prabhupada está hablando de manera contundente, tratando de aclarar algunos malos entendidos en relación a los personajes incluidos aquí en la gran historia del Ramayana, que eso es una gran historia y muy relevante para el Vaishnavismo. Prabhupada habla aquí de algunos comentaristas inescrupulosos e ignorantes. ¿Cómo se queda en evidencia esa ignorancia? De acuerdo con Srila Prabhupada, es que ellos describen a los hermanos del señor Ramachandra como si ellos fueran ordinarios, entidades vivientes ordinarias. Prabhupada pasa inmediatamente a describir cómo el Bhagavatam es la escritura auténtica la escritura más auténtica acerca de la ciencia de Dios. Y al ser la escritura más auténtica, la opinión del Bhagavatam es la opinión que todo el mundo debería respetar por simple inteligencia, por simple sentido común. Si es el libro más completo que hay en cuanto a la ciencia de Dios, pues entonces su opinión del Bhagavatam es autorizada en un nivel máximo. ¿Y por qué el Bhagavatam es el libro más completo? Como lo señala mismo el Bhagavatam, como su propio autor lo señala en palabras incluidas en el Bhagavatam, que Vyasadeva, en la madurez de su comprensión espiritual, habiendo escrito todos los Vedas, y esto también está narrado, ya lo sabemos, eso está narrado en el primer canto, el capítulo 5, si no estoy mal, 4, 5 y 6, como Vyasadeva, siendo él el escritor de los Vedas y del Bhagavatam, relata su propio incidente, su propia historia, describiendo cómo él, después de escribir los Vedas, que hablan de tantos temas filosóficos y espirituales, pero de una manera no tan directa, él escribió esos Vedas y no se sintió satisfecho. Y luego le consulta a su maestro espiritual, y su maestro espiritual le dice que es que escribiste tanto de temas espirituales, pero no hablaste de Krishna, no hablaste de la fuente suprema de todo, que es Krishna. Y el mismo autor, Vyasadeva, describe entonces su propio proceso y se da cuenta en su propia experiencia de cómo el describir de manera directa, clara y específica de Krishna, la suprema personalidad de Dios, es el tópico más, por un lado el más elevado y por otro lado el más profundo, el más esotérico, digamos. El tema que tiene la mayor cantidad de podemos decir así, sí, de profundidad y de misticismo. Y es así entonces que el Bhagavatam va, y a lo largo después de que Vyasadeva escribe el Bhagavatam, como dijimos, en la madurez de su comprensión espiritual, a lo largo de la historia han habido diferentes Vaishnavas muy prominentes que han ido leyendo el Bhagavatam y haciendo sus comentarios para la audiencia contemporánea que ellos tienen. Y siguiendo la línea del Bhagavatam van trayendo de diferentes otras escrituras védicas, van trayendo más referencias para sustentar cómo el Bhagavatam, con su tesis central, la tesis central del Bhagavatam es que el alma es un eterno sirviente de Dios y Dios en su expresión más original, Dios en su expresión más suprema, es Krishna que toca la flauta en Vrindavan. Y bueno, eso en relación al Bhagavatam, que Prabhupada habla aquí de cómo ese Bhagavatam es la escritura más auténtica. No lo afirmamos solamente porque nos gusta ser dogmáticos y queremos tener la exclusividad del asunto, o porque envidiemos a otras personas. Es la escritura más auténtica porque las mismas escrituras lo definen así. El mismo autor de los Vedas declara que el Bhagavatam es lo más elevado. Y en ese Bhagavatam entonces se va a describir cómo el señor Ramachandra, junto con sus hermanos, todos ellos son
Vishnu Tattva, o sea, son encarnaciones del Señor Supremo. Y para entonces Prabhupada inmediatamente dar aquí una descripción de cuál es el origen de estos 4 hermanos. Y lo hace en un sentido técnico, como cada uno de ellos, de estos 4, se expanden en realidad de otros 4 personajes que a su vez son expansiones del Señor Supremo. Y esas 4 personalidades dan origen al Señor Ramachandra y sus 3 hermanos. Algo interesante aquí, al final, cuando Prabhupada termina este parágrafo aclarando este asunto, este malentendido en cuanto al origen de las personas involucradas en el Ramayana, Prabhupada termina diciendo que Sita es la potencia interna del Señor, que ni es una mujer ordinaria ni es Durga. Volviendo con las comentaristas inescrupulosos e ignorantes, como Prabhupada decía. Y hoy por hoy también es comprensible que hay una cantidad, una proliferación, digamos, si se puede usar esa palabra, o es natural que siguen habiendo personas que supuestamente brindan guía espiritual y sí, supuestamente brindan formación espiritual. Y lo que hacen es técnicamente, Prabhupada llamaba a esto, solamente un malabarismo de palabras. Escogen diferentes términos que a veces son tan intrincados y tan difíciles de entender y dan sus discursos con esos términos tan técnicos y la audiencia inocente e ignorante piensa que está escuchando hablar a alguien muy avanzado por todos los tecnicismos tan enredados y nebulosos que hablan. Pero como dije, en muchas ocasiones simplemente es un malabarismo de palabras que la persona ni siquiera comprende bien qué es lo que está diciendo. Y es de alguna manera común verlo. En cuanto al Ramayana, algunas personas que tienen un cierto conocimiento en relación a todo el universo, digamos, hindú, como algunos lo llaman, el hinduismo, entonces algunos terminan concluyendo que sí, que Sita es la misma que Durga, la misma cosa. Pero Prabhupada está aquí aclarando que no, que ambas son 2 personas distintas. Y cuando nos sentamos a estudiar la profundidad, el contexto y el trasfondo de ambas personas, tanto Sita como Durga, nos damos cuenta de una gran diferencia. Ambas son sí emanaciones del Señor Supremo, pero la gran diferencia es que Durga es la potencia externa del Señor, mientras que Sita es la potencia interna del Señor. Y siendo así, hay una enorme diferencia entre ambas. Sigo leyendo entonces. Como se afirma en la Bhagavad Gita 4.7, el Señor aparece cuando hay desviaciones en el desempeño de la religión verdadera. El Señor Ramachandra también apareció bajo las mismas circunstancias, acompañado por sus hermanos que son expansiones de la potencia interna del Señor, y por Lakshmiji Sita Devi. Me detengo aquí un momento. Ayer mencionábamos esto, como el Señor Supremo describe eso para Arjuna, que yo desciendo cada tanto para restablecer el principio del Dharma, el principio de la religión verdadera. Continuemos leyendo. El señor Ramachandra recibió la orden de su padre, Maharaj Dasarata, de abandonar el hogar para ir al bosque bajo circunstancias difíciles. Y el señor, como hijo ideal de su padre, llevó a cabo la orden incluso ante la ocasión en que iba a ser declarado rey de Ayodhya. Uno de sus hermanos menores, Lakshmanaji, deseó ir con él, y también su esposa eterna, Sitaji, deseó ir con él. El Señor accedió a sus deseos y todos juntos entraron en el bosque Dandakaranya para vivir allí durante 14 años. Durante su estadía en el bosque hubo una pelea entre Ramachandra y Ravana, y este último raptó a Sita, la esposa del Señor.
La pelea concluyó con la derrota del muy poderoso Ravana juntamente con todo su reino y con toda su familia. Sita es Lakshmiji, o la diosa de la fortuna, pero ningún ser viviente habrá de disfrutarla nunca. Ella está destinada a ser adorada juntamente con su esposo, Sri Ramachandra, por el ser viviente. Un hombre materialista como Ravana no entiende esta gran verdad y por el contrario, desea llevarse a Sita Devi de la custodia de Rama, a raíz de lo cual se atrae grandes sufrimientos. Los materialistas, que persiguen la opulencia y la prosperidad material, deben tomar lecciones del Ramayana y saber que la política de explotar la naturaleza del Señor, sin reconocer la supremacía del Señor Supremo, es la política de Ravana. Ravana se encontraba muy avanzado materialmente, tanto que él volvió su reino, Lanka, de oro puro, o de una plena riqueza material. Pero debido a que Ravana no reconoció la supremacía del señor Ramachandra y lo desafió robándole a su esposa Sita, fue matado y toda su opulencia y poder fueron destruidos. El señor Ramachandra es una encarnación plena, con 6 opulencias en pleno, y por lo tanto se le menciona en este verso como Kaleshaha, o sea, amo de toda opulencia. Fin del comentario. Vamos a mencionar algo aquí, a resaltar algo aquí de lo que acabamos de leer, y es la posición de Sita. Vamos a ver. Prabhupada da un breve resumen aquí del señor Ramachandra, como a pedido de su papá, él se retiró al bosque, lo acompañaron su esposa y su hermano, y él justamente iba a ser coronado, al siguiente día iba a ser coronado rey, el señor Ramachandra, y todo el mundo, todos los ciudadanos estaban tan contentos de que por fin llegó el día en el que van a coronar a Ramachandra como nuestro rey. Todos estaban contentos. Pero resulta que un día antes su papá le pide que se vaya. Y su papá le pide que se vaya con gran dolor. Bueno, a ver, vamos a detenernos un momento. Prabhupada acaba de escribir eso, nosotros lo leímos, de que a pedido de su padre, dice aquí. Aquí está, lo estoy subrayando. El señor Ramachandra recibió la orden de su padre de abandonar el hogar. Entonces, Prabhupada lo dice así en este verso. Cuando vamos a ver la descripción, tanto lo vamos a encontrar en el 9º canto, vamos a ir a ver ahorita en qué porción se encuentra, pero más puntualmente cuando vamos al Ramayana nos damos cuenta, al menos las versiones que encontramos del Ramayana, indican que su papá no es que le pidió a Ramachandra que se vaya, porque su papá de hecho no quería que Ramachandra se vaya. Prabhupada lo acaba de escribir aquí, que por orden de su papá él se fue. Y al menos en Ramayana, y si no estoy mal también en la descripción del Bhagavatam, resulta que es que su papá no quería. No es que él le pida a Ramachandra que se vaya. Nadie quería que Ramachandra se vaya, pero su papá, por asuntos del destino, termina puesto ahí, como decimos, entre la espada y la pared, de tal manera que Ramachandra, para salvar el honor de su papá, él decide irse para salvar el honor de su padre, de Sarata. Se va y, como él iba a ser coronado, uno de sus hermanos lo acompaña, Lakshmana lo acompaña, su esposa Sita también dice, yo no sé, yo no me voy a quedar aquí sola, ¿cómo me voy a quedar sola? Yo me casé contigo y a donde sea que vayas, pues yo voy a ir también. Dice Sita y se va con él. El señor Ramachandra intentó convencerlos a ambos de que no vengan conmigo porque vivir en el bosque no es nada fácil. ¿Y cómo voy a hacer yo, cómo voy a tolerar yo el verlos a ustedes dos, a mi querido hermano Lakshman, a mi querida esposa Sita? ¿Cómo voy a tolerar yo verlos a ustedes vivir en el bosque sin poderles brindarles a ustedes comodidades que ustedes se merecen? Porque mi voto consiste en que me voy al bosque a vivir como sin ninguna posesión, como un renunciante.
pero no voy a poder brindarles las comodidades que a ustedes se les merecen. No vengan conmigo, mejor quédense aquí me esperan para que no sufran esas incomodidades en el bosque. Y ellos dijeron, no, nosotros, bueno, cada uno por separado dijo, yo no sé, yo me voy con usted. Lakshmana para servir a su hermano mayor y Sita Devi para acompañar a su esposo. Así es que Ramachandra se va entonces, y como él iba a ser el próximo rey, su siguiente hermano, Bharata, él decide que en ausencia de Ramachandra, ya que a mí me corresponde el reino si él no está, pero yo no voy a ser el rey. Yo no sé, pero mientras Ramachandra se vaya, yo todos los días voy a actuar como un representante del rey, porque en realidad él es el rey. Y aunque a pesar de que a él lo pudieron haber coronado, a Bharata, pero él dice, no, yo todos los días vengo aquí como a ser un representante, un funcionario del rey. Y en el trono real colocó los zapatos de Ramachandra, indicando que yo no me voy a sentar ahí porque ese es el puesto de mi hermano. Y la historia de Ramachandra es una cosa fantástica, increíble y maravillosa. La talla moral de esos personajes es inigualable, no se puede encontrar. Bueno, al menos sería difícil encontrar. Yo tampoco he hecho la búsqueda, pero al menos yo no he encontrado un relato así literario, que presente unos personajes con una moral tan alta como lo es el señor Ramachandra, como lo es su hermano Lakshmana, una fidelidad al servicio de su hermano, el carácter de Sita, en fin, unos personajes que indudablemente cualquier lector sincero quedará grandemente motivado, inspirado a leer, al observar el carácter tan ejemplar de estas personas. Y claro, estamos hablando del Señor Supremo y sus expansiones, su hermano y su esposa. Entonces, él se va y pasa ese tiempo en el bosque. Y bueno, y lo que quería señalar era que Sita, como Prabhupada hace aquí también un asunto, traza una línea para hacer paralela nuestra situación y la de Ravana. Como Ravana, entonces, siendo el villano de la historia, Ravana lo que hace es que en un descuido lo que hace es raptar a la esposa del señor Ramachandra, Sita, y la apresa, se la lleva consigo, y es todo un drama increíble también, una cantidad tan intensa de emociones que se van desarrollando a lo largo del Ramayana, y Sita Devi queda completamente desprotegida frente a este tipo que es un bruto, un salvaje, y la rapta y se la lleva. Y Prabhupada señala eso aquí, como ella, Sita Devi, en realidad es una expansión de Lakshmi, y Lakshmi es la diosa de la fortuna, la opulencia. Y la opulencia, la diosa de la fortuna, siempre convive con su esposo, con Dios, con el Señor Supremo. Siempre donde está presente el Señor Supremo, está presente la diosa de la fortuna, la opulencia. Entonces Ravana intenta robarse a ella, la diosa de la fortuna, por la fuerza, llevarse a la diosa de la fortuna, sin tener que cumplir con el requisito de servir al esposo de la diosa de la fortuna, que es el Señor Supremo. Entonces Prabhupada nos compara no nos compara a nosotros, sino más bien compara a una persona materialista ordinaria. Nosotros también podríamos hacer una lectura para nosotros mismos aquí. Y Prabhupada dice que un hombre materialista como Ravana no entiende esta gran verdad, la verdad de que la diosa de la fortuna es acompañante eterna de Dios. Y por lo tanto desea a Sita Devi, desea llevarse a Sita Devi solamente para disfrutarlo él mismo. Sí, algo similar, una persona materialista que aspira a, ya sea que planee su futuro o que de hecho esté hoy por hoy en el presente esforzándose mucho simplemente por acumular bienes y riquezas, influencia, que sería algo similar a la acción de Ravana de raptar por la fuerza a Sita Devi, a la diosa de la fortuna, y burlar, en un sentido, burlar al Señor Supremo.
Aquí Prabhupada entonces recomienda que el hombre materialista preste atención a este ejemplo, que así como el hombre materialista persigue opulencia y prosperidad material, eh, puede recordar de que ese intento no funciona, así como Ravana no solamente persiguió, sino que realmente consiguió raptar a la fuente de la opulencia, que es Sita Devi, pero su destino fue desagradable. Entonces, similarmente, ¿no? Aquella persona que esté buscando únicamente opulencia y prosperidad material, lo mejor siempre será perseguirla junto con el Señor Supremo, junto con aquella identificación de que somos eternos sirvientes del Señor. En el siguiente verso, en el verso de mañana, todavía Srila Prabhupada va a abordar el tema del Señor Ramachandra. Bueno, porque el mismo verso del Bhagavatam todavía en el verso 24 nos va a dar todavía más información en relación al Señor Ramachandra. Vamos al canto 9 y aquí vamos a encontrar desde el capítulo 10, que se titula Los pasatiempos de Ramachandra, el Señor Supremo. De aquí vamos a encontrar la descripción de él. Luego capítulo 11, el Señor Ramachandra gobierna el mundo. Y el capítulo 12, la dinastía Kusha, el hijo del Señor Ramachandra. Es interesante que, al menos en el Bhagavatam, por alguna razón, la historia del Ramayana es relatada prácticamente en un solo capítulo, en el capítulo 10. Y es un resumen, realmente un resumen muy, pero muy breve. Curiosamente, no sé, hay más contenido del Ramayana incluido en el Bhagavatam, más que estos 3 breves capítulos. Y para alguien que quiera leer el Ramayana, pues tenemos aquí, voy a ver si puedo compartirles aquí esta pantalla, al menos en inglés. Vamos a cambiarnos aquí a inglés. Tenemos este Ramayana disponible por si alguien quiere leerlo, que como dije es una historia maravillosa, impactante. De hecho tenemos ambos, el Mahabharata aquí en esta misma plataforma, Veda Base, el Mahabharata en inglés y el Ramayana también en inglés. Podemos entrar aquí y a pesar de que lo mejor sería tener una traducción hecha así de manera profesional, aún así la traducción que ofrece el mismo sistema de Google es muy buena, o bastante decente, podríamos decir. Si yo entro aquí a esta página, doy clic derecho, me aparece la opción, ustedes no lo están viendo, pero doy clic derecho y me aparece la opción de traducir al español. Y listo, aquí se traduce. Como les digo, ya que es una traducción automática generada por la computadora, no es la traducción más fiel del universo, pero es bastante decente. Así que aquí está, ya lo tenemos el Ramayana en español completo. Y podemos leerlo con total confianza y seguramente terminaremos inspirados en gran medida a leer acerca del Señor Ramachandra. Muy bien, entonces aquí vamos a detenernos hoy. Que tengan un excelente día. Miércoles, nos vemos mañana. Hare Krishna.